hacer ahora una autorización para la grabación. Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida formalmente. Estamos iniciando con la grabación del módulo 1 de la formación en mediación penal y justicia restaurativa. Dejo asentado en la grabación que, bueno, que esta es una grabación de usos internos para el grupo, así que todo lo que surja de la reflexión que hagamos en esta clase tiene en la grabación el uso privado del grupo, ¿sí? Es para el grupo, así que no se preocupen que eso queda resguardado para que ustedes lo puedan tener como material y nada más que es para ustedes. Vamos a iniciar pensando un poco esto de la mediación penal y refrescando algunos conceptos. Ustedes tienen como material, recién lo hablábamos con Daniela, un libro muy interesante, es muy lindo, realmente fue agradable cuando yo preparé el material, no lo hice yo el material, pero cuando yo tuve que probarlo para dar, me gustó el libro, me resultó interesante, me resultó un libro completo en lo que es la problemática de temas que tienen que ver con lo criminógeno. Y ese es el libro, creo que es el libro central, ¿no?, de la materia. Después la materia tiene otros temas, pero ahí es un libro como para ponernos en autos de lo que es la mediación penal, escrito por alguien que viene del mundo del derecho. Para mí fue interesante porque yo no vengo del mundo del derecho. Yo tengo una formación en criminología, en estudios de terrorismo y corrupción, en seguridad corporativa, pero aparte vengo de las ciencias humanistas, es decir, vengo de la teología y la filosofía, una mezcla rara de Musetta y de Mimi, como dice el tango. Pero entonces yo tengo una mirada humanista por un lado, también asistida por el counseling y todo lo que tiene que ver con el trabajo en violencia. Me especializo en la parte de violencia familiar y coordinación de grupos de recuperación. Entonces, van a ver que yo integro una mirada humanista por un lado, pero también con cuestiones que tienen que ver con la mirada criminológica, pero muy poco del derecho. Está bueno porque generalmente los profesionales que hacen esta formación son abogados. Entonces, si yo sumara el derecho, tendrían más de lo mismo, ¿no? Porque ustedes ya saben. Yo no les pregunté la formación de cada uno, pero por lo general, quienes hacen mediación penal vienen del mundo del derecho. Así que bueno, las cuestiones que tienen, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho, pero yo no me especializo en la cuestión del derecho. Yo lo que tengo es una mirada desde la criminología que es distinta a la mirada que uno puede tener desde el derecho penal. Ninguna es mejor que otra. Yo creo que son dos miradas que se complementan, las vamos a mirar en un cuadro. Mucho de la criminología aporta a pensar hoy la mediación penal, aporta mucho del derecho, hay todo un encuadre jurídico que tienen ahí. Ustedes son todos abogados, ¿no? ¿O alguien viene de otra formación? Juan, vos sí, abogado, vos, Belén, ¿no? Sí, abogada, También. sí. Daniela, ¿sos abogada vos también? También, reciente. Bueno, felicitaciones. Entonces, Magalí, ¿vos sos abogada? Sí, también soy abogada. Bueno, tengo un problema de sucesión, ya que les puedo consultar. Mentira. Juan Pablo también me dijo, ¿no? Abogado. ¿Sí? Sí, abogado también, sí. ¿De dónde sos, Juan? ¿De qué parte? Soy de Santa Rosa, La Pampa. La Pampa. Bienvenido. Y Daniela, Muchas no me gracias, un preguntes. placer. No había querido Igual. interrumpir la introducción saludando, por eso No, me mantenía en interrumpí, silencio. no, para mí no es una interrupción, lo que ustedes participan. No. Yo digo interrupción, pero no es realmente una interrupción. Está bárbaro. Vos, Belén, sos de Misiones, me decías. Sí, yo soy de Misiones. ¿Y Daniela? Yo soy de Formosa. Formosa. Y Magalín no le pregunté, me parece, tampoco. Yo soy de La Pampa también. Ah, ¿también de la Santa Rosa? Sí, al lado. Ah. ¿Sos Trabajo vecina en de Santa Rosa, en el Centro de Mediación de Santa Rosa. sos vecina de Juan Pablo? Claro, en realidad somos dos ciudades pegadas, Santa Rosa y Toay, y con Magalí compartimos que vivimos en Toay, pero trabajamos en Santa Rosa. Esa es la conocen realidad. ustedes de allá? Sí. Yo trabajo en el centro de mediación y ella es una de las mediadoras del registro. Bueno, bárbaro. O sea que ya saben lo que es una mediación, para qué sirve la mediación,
¿Qué es un mediador? Desde el enfoque año usan? 2014 tenemos mediación en La Pampa. Claro. Somos mediadores con la formación básica y con la especialización familiar. Y bueno, desde el 2014 para acá, haciendo los cursos de actualización, yendo a los congresos. Así que no, participación activa y bueno, como la ley nos exige, con permanente formación y haciendo horas. Y ahí, bueno, Bueno, Sebastián que entró, Sebastián Vicente, trabaja en el Centro de Mediación de Santa Rosa conmigo. Así que somos un grupito de 4 o 5 que la hacemos de acá de La Pampa. bueno, Sebastián, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bueno, me dijo acá Juan que sos de La Pampa también, ¿no? Mayoría de La Pampa tenemos. Bueno, bienvenidos todos. Yo le decía, bueno, en realidad, a ver, esto es, ¿no? O sea, hay muchos temas que son repaso. La idea, esto va a ser un grupo de estudio más que una clase, porque ustedes ya tienen formación y vamos a ver qué es la mediación. Pues ya saben ustedes qué es la mediación. Pero está bueno porque uno desde la práctica podemos empezar a construir una mirada de la mediación distinta, ¿no? O sea, no, la mediación es pero yo ya lo sé. Vengo de 2014 trabajando en mediación. A veces es feo cuando uno cursa que te digan cosas que vos ya sabés. Entonces yo trato de, en ese sentido, si tengo que abordar el tema, porque por ejemplo, violencia familiar, vamos a ver, bueno, vos tenés formación en familia. Entonces, bueno, hagamos un repaso entonces. Lo vamos a hacer del aporte que ustedes traen también a la formación y cómo trabajar estos temas. Bueno, bienvenidos. Entonces, ahí ya tengo más o menos un panorama de todos. Las cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, ustedes ya las saben, lo cual para mí es un alivio porque no soy abogado, así que está bueno. Yo voy a trabajar un material. Ustedes tienen un material. Yo les decía que el libro de mediación penal, ese libro está bueno para arrancar con ese libro, ¿no? Uno va leyendo y ahí aparecen todos los módulos que nosotros vamos a trabajar en esta formación. Y paralelamente a eso uno puede ir leyendo los otros artículos más pequeños de justicia restaurativa, es decir, todo lo de justicia transitativa. Ahora vamos a ver un poco esto de la justicia, a hablar un poco a ver qué experiencia tenemos con respecto a eso. Y el PowerPoint, que yo ahora lo transformé en PDF porque, para que no se me trabe la máquina, porque quiero un PowerPoint de 111 de Filmina, que es un resumen de todo lo que es el módulo. Los PowerPoint están pensados para que ustedes tengan un resumen como una hoja de ruta de los temas que son más importantes. Entonces, cuando uno resuelve un examen, un trabajo práctico, con el PowerPoint tiene como un mapa para poder trabajar. Y después uno de ahí va al libro, va al texto. Entonces, bueno, nos habla del principio de oportunidad, nos habla del principio de legalidad, nos habla de las diferentes leyes que tienen que ver con la aplicación de la mediación penal en las provincias. Bueno, con respecto a eso después va al libro. Por ejemplo, en el libro van a tener todo un desarrollo jurídico atrás de las leyes de cada provincia, ¿no? Entonces uno va ahí y se fija para cada provincia cómo está organizada la mediación penal. Entonces, en base a eso, el libro, por supuesto, no es que el módulo 1 es todo el libro es toda la formación. Entonces, uno va a ir atravesando, a medida que lee el libro, después van apareciendo en los módulos algunos temas, ¿no? Esto es interesante, por ejemplo, el tema de la persona llave en una mediación, ¿no? ¿Cómo armamos el escenario para después hacer una mediación, ¿no? ¿A quiénes llamamos? ¿Cómo entendemos el conflicto? Yo lo que les decía, que tengo por un lado ese PowerPoint, yo tengo otro material parecido que toca los mismos temas, pero yo lo tengo ordenado de forma diferente como para empezar a trabajar. Eventualmente podemos ir a un material y al otro, ¿sí? Y la idea es que lo hagamos entre todos, es decir, que frenemos en algún momento y nos quedemos en algún tema si alguien quiere quedarse. O sea, no tenemos por qué dar todo, porque con el material ya está todo, pero la idea es que acá profundicemos lo que para el grupo es relevante, considera que es relevante. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿Cómo buenas tardes. estás? ¿De dónde sos, Bien. Alicia? ¿De qué parte de Argentina? De Seiza.
6, acá, cerquita yo estoy en Barracas, en Capital, así que estamos cerquita, zona sur de Buenos Aires. Bienvenida. ¿Sos abogada también o perteneces a alguna otra disciplina? No, soy abogada. Bueno, salvo yo, somos todos abogados. Yo no, yo vengo de la filosofía, así que, Bueno, bueno, bienvenidos. Bueno, yo ahora voy gracias. a proyectar un material y vamos a ir trabajando. Quizás no los vea directamente, pero si me escriben al chat, quizás a veces no los veo, o estoy mirando el material. Yo voy a trabajar, no estar muy pendiente del material, voy a trabajar un poquito, pero después voy a devolver. Si ven que ustedes escriben, yo no les contesto, hablan el micrófono y pregunten directamente porque no estoy viendo ¿cómo se llama? El chat. Acá. Lo tengo. Así que, voy a poner acá. Ahora, esto. Vuelvo. Bueno, ahí ustedes ven, este es un material que está, que lo tengo que terminar de pulir en realidad, pero no quería dejar de compartirlo con ustedes porque hay algunos conceptos que son interesantes de pensar, pero van a ver que puede haber algunos errores, lo cual no es muy profesional de mi parte presentarles algo que está todavía, que lo tengo que terminar de pulir y encuadrar algunas cosas, puede haber hay algún desliz. Pero bueno, me parecía que lo podíamos, hay cosas interesantes. Las dos miradas, ¿no? Vamos a arrancar de estas dos miradas, porque aparte de hablar de la mediación penal, la idea es poder pensar qué es el ser humano en tanto, por qué existen los criminales, ¿no? Vamos a ver si vamos a hablar de criminales o podemos hablar, como dicen los antropólogos, hay un antropólogo que a mí me gusta mucho que trabaja cuestiones que tienen que ver con el contexto de encierro, que es Daniel Míguez, es un antropólogo argentino, que es hermano de un profesor mío de la facultad. Y él dice, en vez no habla de criminales, habla de personas en conflicto con la ley penal. Yo no sé si no es un eufemismo, pero eventualmente la idea es pensar el criminal, qué es el crimen, qué es el delito, cómo pensar, desde dónde vamos a mirar a la víctima, desde dónde vamos a mirar al criminal. Entonces aparecen dentro de la mediación penal, una mediación diferente a la que quizás hacemos en familia o la que podemos hacer en una mediación comunitaria o en una mediación empresarial, porque partimos de dos actores que están no están asimétricamente ubicados, ¿no? Eso tiene que ver con el victimario o el criminal o el delincuente, y por otro lado la víctima, aquella que es objeto, aquella que es dañada por ese criminal. Después vamos a ver cómo clasificarla, qué es una víctima, cómo clasificar a una víctima. Pero ya partimos de que existen dos actores diferentes a una mediación, mediada al estilo Harvard, por ejemplo, entre los empresarios, ¿no? ¿Qué dice la mediación? La mediación tradicional dice que las partes están en una situación de igualdad, de derechos, de poder, es decir, tienen que, ¿no?, estar en una situación de igualdad. En donde el mediador es neutral, entonces, bueno, ayuda a que las partes se puedan entender. Pero en la mediación penal es diferente, porque no están en igualdad de condiciones las partes. Y esto vamos a ir profundizándolo porque tiene que ver con el cambio de mirada sobre lo que es la criminalidad y sobre lo que es el desplazamiento de la víctima, que es el gran tema, ¿no? Entonces la mediación penal como una herramienta de la justicia restaurativa lo que vuelve a hacer es a centrar el rol de la víctima en el proceso judicial. Si la víctima es el actor, es el protagonista, es digamos, el actor privilegiado dentro de la mediación. Entonces ya aparece un actor privilegiado que es la víctima. ¿Por qué decimos que es un actor privilegiado? ¿Por qué se produce ese privilegio de la víctima? Bueno, porque la víctima venía sufriendo
lo que se llama la segunda victimización, pero vamos a ir repasando, ustedes lo deben saber por su profesión, que era ese corrimiento que el sistema judicial, el sistema penal, el derecho punitivo, como se le dice, hacía de la víctima. La víctima quedaba totalmente separada del proceso judicial. Hoy lo que hace la mediación penal, que en realidad la mediación penal, como vamos a ver, es una forma de justicia más antigua que el derecho punitivo. El derecho punitivo, esto tema de quizás de alguna materia, ¿no?, de la facultad, tenía que ver con, ¿no?, ahora vamos a ver el surgimiento de Estado-Nación, ahí aparece Baudin, o podría poner Grocio, o Hobbes, el mismo Rousseau, Locke, ¿no? Todos los contractualistas o los precontractualistas que dieron origen a, a pensar el Estado moderno, el Estado-Nación. Pero a partir de ahí, pero hay, digamos, y esto es lo interesante, formas de justicia, y ahí viene lo restaurativo, que son anteriores, son mucho más antiguas, y que, como vamos a ver, se hunden en todo lo que es el derecho que puede aparecer en los pueblos originarios, ¿no? Vamos a ir a buscar elementos quizás en las tribus del norte de Estados Unidos, o en la zona del sudeste asiático, los bosquimanos, por ejemplo. En el Kalahari, esto lo dice William Ury, seguramente lo deben conocer a William Ury, que es uno de los precursores del método Harvard de negociación. Tiene un libro llamado Alcanzar la Paz. Es un libro muy interesante para leer, porque, y un libro que es lindo para leer para la mediación penal también. No trata de mediación penal, pero él dice, bueno, las formas asociativas antiguas, que es con lo que nosotros trabajamos en la mediación, bueno, hoy ¿dónde las encontramos? En las antiguas organizaciones, antes, ¿no?, de que la sociedad se lanzara a la competencia por los recursos, y las tenemos que buscar en los pueblos originarios, ¿no? En el Kalahari, las organizaciones sociales con círculos restaurativos. El círculo restaurativo es también un elemento interesante para mediación penal a nivel comunitario, ¿no? El círculo restaurativo. Todas estas formas de justicia restaurativa no solo aparecen en la mediación penal, las aplicamos a la mediación escolar también. Entonces, si yo me formo en mediación penal, bueno, después puedo volcar esa mediación penal a hacer mediación escolar, porque la mediación escolar tiene muchas cosas de la mediación penal. También hay víctima, también hay victimario, en el caso del bullying, por ejemplo, nada más que la transgresión no se produce en la sociedad macro o en el macrosistema, sino que se produce en un sistema mucho más chiquito que es la escuela. Pero también aparecen los mismos resortes. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ir pensando e ir armando mientras nos representamos, vemos cómo pensar el criminal. Por lo pronto, y esto es lo más difícil, yo ayer se lo trataba de explicar a mis alumnos, yo doy ética en otro instituto, y se lo trataba de explicar a mis alumnos. Un criminal no deja de ser un ser humano, por más que cometa los crímenes más atroces que puede haber, ¿no? Hablábamos ayer de Hitler, y decíamos, bueno, Hitler es un criminal, o fue un criminal de guerra, ¿no? Creo que es el arquetipo del criminal. Y ponía el ejemplo de Hitler porque quizás es el criminal en donde uno le cuesta ver la esencia humana en una persona como Hitler, ¿no? Si uno recorre, yo me acuerdo de estar en el Museo de la Shoah y hablar con los sobrevivientes en el año 2006. Yo no sé si ahora hay todavía sobrevivientes vivos de la Shoah en, en, en- en Argentina, pero en ese tiempo había una señora sobreviviente del Holocausto. Me acuerdo que fue significativa esa charla, ese encuentro, ¿no? Y después yo tenía que tratar de pensar que quien había causado eso era una persona, un ser humano. Es importante esto porque es desde donde nos vamos a posicionar también como mediadores. Es muy difícil ver, y es lógico, y es lícito, y es legítimo que no lo podamos ver. Yo les decía ayer a mis alumnos, en todo ser humano, por más allá que sea una persona como Hitler,
hay luz. El ser humano es un ser de luz. Esto es una cuestión más bien, hasta cortando lo religioso, ¿no? Por lo teológico, es un ser de luz. Es decir, el ser humano viene al mundo con luz. Un bebé, nunca vamos a decir que ¿sí? Nunca vamos a Aguanta. decir que un bebé viene con oscuridad, ¿no? El bebé Hacer pis. ¿eh? Sí, pero vos dijiste que ibas a hacer pis y ya serán dos hacer pis. Es así. Esto es una fija. Fíjense, Siempre. chicos, el micrófono. Tienes que tener el micrófono abierto, no lo veo. Ahí. ¿No? Entonces, desde ese lugar, vamos a decir, pero Hitler fue un bebé alguna vez, y era ese alguna vez, yo no puedo decir que nació criminal. Esto es importante porque ahora vamos a ver así rápidamente las diferentes criminologías. La criminología clásica pensaba al ser humano al criminal como alguien separado, ¿no? Esto seguramente ustedes lo deben conocer por la profesión, ¿no? Entonces, como que alguien nacía criminal, como alguien estaba predeterminado al crimen. Y en realidad, como yo lo veo, desde mi lugar, esto es mi experiencia, es mi enfoque, no quiere decir que tengamos que coincidir, todo ser humano es un ser de luz. Por eso es una opción la mediación penal, si no, no sería una opción la mediación penal. Ahora, dicho esto, yo lo estoy diciendo ahora, estoy sentado en mi casa, nadie me está agrediendo, no he sido víctima en los últimos tiempos de ningún hecho delictivo, por suerte, pero mañana me puede pasar algo. Mañana puedo salir, hoy puedo salir, hoy no tengo pensado no salir. Encima llovió en Buenos Aires también, así que... Pero mañana por ahí salgo y soy víctima de un delito. Ahí me convierto en víctima. Es muy difícil que yo como víctima vaya a ver la luz de esa persona. Y está bien, es lógico, y hay que darle cabida a eso. Hay que aceptar eso, hay que hacerse cargo de eso. Yo no le puedo pedir a la víctima que vea una luz que está, pero que no lo puedo ver porque estoy atravesado por toda una situación traumática y estresante, y aparte con mucha bronca y mucha sensación de indefensión. Entonces, lo que yo les decía ayer a mis alumnos es, a pesar de que nosotros muchas veces, por nuestra experiencia, por lo que nos pasó, por el dolor que sentimos, por la indignación, no podemos ver en esa persona la luz, no quiere decir que no esté. Lo que pasa es que después lo vamos a ver, esa luz está empañada por un montón de estructuras que llevan a la persona a tener a elegir, y acá viene la responsabilidad, en un acto criminal. Esto no quiere decir que estemos avalando a un criminal. Decir que una persona, por el hecho de ser un ser humano, tiene luz, no quiere decir que lo estemos avalando, sino que uno también es responsable de lo que hace. Yo cuando causo dolor al otro, soy responsable de eso. Y la mediación penal tiene como objetivo la responsabilización, hacerme cargo de eso. Entonces, fíjense que si yo no definiera, no tuviera una antropología positiva con respecto a qué es el criminal, ¿cómo voy a hacer una mediación penal? Si yo creo que es un enfermo que no tiene redención posible, yo no puedo hacer mediación penal. La mediación penal no solamente asiste a la víctima, sino que asiste al victimario, para que el victimario se haga cargo y repare, no para dejarlo hacer. Y acá me quiero separar, me quiero despegar de algunas posturas reduccionistas que terminan apañando a los criminales, ¿no? Como que, bueno, no se puede detener a nadie, nadie tiene que ir preso, ¿no? A la persona que comete un crimen tiene que ser separada, pero tiene que ir preso. Ahí el derecho tiene plena vigencia y el derecho punitivo también. Pero lo que pasa es que hay que separarlo, me parece a mí, y después trabajar con esa persona. Si yo lo recluyo en un lugar que genera mucha más marginalidad todavía, bueno, lo que yo voy a obtener es un criminal mucho más sanguinario cuando salga. Entonces, hay otras posturas que son muy livianas, y que uno dice, no, pero que terminan incluso aplicando lo que se llama la víctima dogmática, que encima parece ser que la víctima tiene la culpa. No, bueno, pero entonces no es que el criminal es una pobre víctima del sistema que hace y hay que dejarlo que se descargue. Eso
totalmente rechazado. Yo lo rechazo totalmente. El criminal es una víctima en cierta forma, pero también es responsable y sabe muchas veces el daño que está ocasionando. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con esa persona. Muchas veces implica separarlo para que no siga haciendo daño. Tengo que proteger a la víctima. Para eso hay todo un sistema protectivo, ¿no? Para eso están las fuerzas de seguridad, que deberían poder proteger a la víctima, protegernos a nosotros y también proteger al criminal para que no siga ejerciendo el daño sobre la sociedad. Entonces, esto es muy delicado porque muchas veces se parecería que cuando uno propone una mirada humanista, que si uno lo analiza filosóficamente, es la única mirada que nos queda, ¿no? Porque fíjense esto, yo ayer le preguntaba, un chico no estaba muy conforme con esto, y digo, bueno, a ver, vos cómo lo verías. No, bueno, pero la luz de una persona, mira, hace tantas cosas. Ahora lo leíamos también con esto de la guerra, ¿no? Lo que está pasando. Y yo pongo Hitler, pero podría haber puesto algunos otros ejemplos, pero bueno, tuve un caso arquetípico porque no, que es más fácil de verlo, porque está más lejos. Digo, pero suponete que fuera diferente, que no fuera así como yo digo. Suponete que no- rechacemos el que todos nacen con luz. Entonces yo tendría que decir que los seres humanos nacen y pertenecen a dos grupos distintos. Están los que nacen para el mal y los que nacen para el bien. Y eso es una cuestión muy determinista, ¿no? Es una mirada muy determinista, religiosa si se quiere. La religión cristiana tuvo esa mirada mucho tiempo. Muchas tradiciones tienen esa mirada, que hay gente que hay algunos que nacen para hacer el mal y otros que nacen y son buenos, ¿no? Y en realidad es lo que vive una persona, lo que hace que elija después esas cuestiones. Entonces, si yo no posturo que detrás de toda esa estructura de criminalidad hay luz, tendría que decir que hay gente que nace predestinada para ser criminal y otras que no. Y eso es un determinismo que nos quita libertad y nos quita responsabilidad, porque entonces el criminal me podría decir, bueno, pero a mí me hicieron así, yo soy así, y entonces no puedo cambiar. Entonces, fíjense que nos lleva tener que sostener un principio que, ¿para qué? Para darle sentido a todo esto. La mediación no tendría sentido, porque la mediación implica la resocialización. Y para que haya resocialización, la persona tiene que poder cambiar. Para que poder cambiar, tiene que poder, el cambio que implica conectarse nuevamente con esa esencia, que es natural, es nuestra verdadera naturaleza. No sé si se entiende, no sé qué piensan ustedes, es complicado, ¿eh? Es complicado. Em, por supuesto que eso no quiere decir que nosotros como mediadores o si estamos interviniendo en un proceso de acompañamiento, de resocialización, lo que fuera, tengamos la obligación, es importante, no tenemos la obligación de ver la luz en todo el mundo, porque no somos santos, no somos Dios, somos seres humanos también atravesados por traumas, situaciones, por cosas que nos duelen. Entonces no tenemos la obligación, nadie nos puede obligar a ver la luz en personas que a nosotros no lo podemos ver, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a un crimen muy severo, bueno, yo tengo que decir, ¿qué posición tomo? Mediación penal obviamente no está preparada para los crímenes como puede ser una violación, un homicidio, pero ha habido casos en espacios terapéuticos donde se ha hecho mediación penal en casos de abuso sexual, dentro de familia. Entonces, más allá de que lo que va a aparecer en la mediación penal son delitos de acción privada, uno igualmente tiene que poder, digamos, tener un registro y hacerse cargo de qué me pasa a mí, porque a lo mejor es un delito de acción privada, pero cuidado, porque a lo mejor a mí como mediador me conecta o me representa esa persona que se robó un celular, me representa algo más que eso. Aunque robar celular creo que es de acción pública, ¿no? Ahí ustedes corríjanme si me equivoco con las
con las clasificaciones de derecho. Pero bueno, más que acción privada, estoy pensando en delitos menores, delitos no tan significativos. Pero bueno, ustedes corríjanme los errores que pueda haber en la cuestión jurídica. Pero a lo mejor para mí representa algo, porque a lo mejor a mí me pasó esto, o esto conecta. Después lo vamos a ver, si quieren podemos hacer todo un abordaje desde la inteligencia emocional y ver cómo funcionamos emocionalmente, porque el crimen tiene que ver con una conducta que tiene por lo menos una raíz emocional muy fuerte. Entonces, si yo me enfrento en la mediación a un caso, y esto les puede pasar también si, no sé, si alguno hace penal, o que a lo mejor el caso a mí me llega, y yo la verdad que si empiezo a sentir emociones encontradas contra el victimario, puede pasar. Entonces yo tengo que poder discriminar eso, poder darme cuenta, y darle lugar a, no, espera, yo no puedo ser neutral acá, porque por alguna razón lo que está, esta persona que cometió un crimen, yo la verdad que no puedo, primero no puedo ver la luz en esta persona porque realmente, y aparte me está afectando, o sea, me estoy sintiendo víctima, ¿no? Entonces ahí, bueno, eso implica un autoconocimiento, implica tener un alto coeficiente de inteligencia emocional. Eso es muy importante para mediar, tener un entrenamiento en lo que es la inteligencia emocional. Algo sencillo y complejo al mismo tiempo, pero si yo me conozco emocionalmente y puedo discriminar, decir no, y para eso me tengo que tener paciencia, tengo que hacerme cargo, ¿no? Decir, bueno, a ver, me afecta esto, bueno, le doy lugar y acepto que no puedo ver la luz en ese criminal, lo acepto. Si yo no lo acepto y lo niego, lo hago igual. Y después empiezo a tener problemas con eso. Entonces, no nos tienen que forzar ni obligar a poder ver en todos. Hay con gente que podemos trabajar y con otros no podemos trabajar. Pero a pesar de que yo, Juan Manuel o cualquiera de ustedes, no pueda ver en esa persona la luz, no quiere decir que no esté, independientemente de si nosotros podemos verla o no. Yo en muchos casos no lo puedo hacer. A mí me pasa, en casos que, o leo casos por ahí a veces o lo veo por televisión, y la indignación es tan fuerte, y las ganas de venganza están tan fuertes, que tengo que reconocer que yo en ese momento no puedo ver la luz en esa persona. Eso no quiere decir que no esté, porque si no, no tendrían sentidos ni los grupos de recuperación de, por ejemplo, hombres violentos, ni los... Vamos a ver después un modelo de resocialización de criminales que es muy efectivo, es norteamericano, que es el proyecto Dall'Ansi de Mimi Silver, para casos de que, no para ladrones de gallina, solamente, sino para casos de psicopatía criminal, o sea, casos fuertes de historia de adicciones y demás, como desde una mirada existencialista, porque Miss Silver fue alumna de Sartre, bueno, logra, y respetando la elección, la libertad y la responsabilidad, logra imponer en el principio una disciplina y resocializa, ayuda a las personas que se puedan resocializar y generar algo que es muy difícil generar en un criminal hoy, es el registro de la culpa, el registro del daño que causó. Pero todo ser humano tiene esas estructuras que le permiten hacerse cargo, reparar, y le permiten ir construyendo o desarrollando una empatía hacia la víctima. El tema es que todas esas habilidades que tenemos todos los seres humanos, si quieren podemos, desde dónde yo me baso para decir que todos los seres humanos tienen la empatía como una habilidad, la no violencia. Ahora, pasa que todo eso está tan encriptado en un criminal, está tan en sombra, por decir alguna, recrear un poco a la psicología de Carl Jung, está tan en sombra, que lo que nosotros vemos y lo que esa persona tiene a disposición es toda esa carga traumática, ese dolor emocional, esa necesidad de dañar, esa necesidad de hacer daño, producto de toda su historia y producto de las formas que ha ido intentando resistir y sobrevivir en un contexto de violencia, en un contexto de carencias y demás.
carencias, hablo de carencias emocionales, porque usted puede ser también alguien de clase alta que estafa, o que no es solamente el chico que vive en la villa, sino cualquier clase social. La violencia es transversal a todas las clases sociales. Desde el político que se corrompe hasta el chico que en Constitución salta y te roba el celular. Eso no lo justifica, como hacen muchos jueces que dicen, bueno, no importa, deja que siga, ¿no? Le agarraron acá a 2 chicos que estaban robando celulares a la vuelta de casa. Y roban celulares a la vuelta y viven en un barrio que hicieron muy lindo, en unos edificios, y viven ahí. O sea que robaban y la policía lo iba a buscar a casa. Entonces yo le pregunto al policía de la esquina, que hemos conocido, charlamos, que yo, ¿lo van a llevar, van a hacer algo? No, ya está, dice. Son menores, qué sé yo. Esa no es la solución. Porque mañana está robando de nuevo. Entonces esa no es la solución. La solución es que el Estado con ese chico tiene que hacer algo. El tema es qué haces, ¿no? Pero hay que hacer algo. Entonces estas cuestiones de que, bueno, no, total, como es un excluido social hay que dejar que siga robando, total, que le vamos a culpar a la víctima, ¿no? Eso no, eso eso es terrible. Hay que ocuparse. En realidad discutíamos con una abogada sobre las criminologías de izquierda, y yo le decía que los idealistas, esto lo dice Pamanes, que es un especialista en ideología, lo dice por acá está el material, yo creo que lo cito a Pamanes, dice, bueno, decía esto, que los idealistas terminaban no asistiendo al criminal, porque lo que esperaban los idealistas era que la sociedad cambie. Porque el criminal era, ahora después lo vamos, ahora prometo arrancar con el material, el criminal era un excluido social, era una persona que había sido victimizada por la sociedad, todo lo que escuchamos muchas veces por televisión y que terminamos a veces indignados por eso, ¿no? Por el momento yo. No quiero generalizar, es algo que me pasa a mí. Después vinieron los realistas, los que estaban más aquí y ahora de la realidad, y dijeron, no, bueno, no, espera, algo hay que hacer con el criminal, no hay que, está bien, pero también es responsable, ¿no? Porque si no era criminologías de derecha y criminologías de izquierda. La de derecha totalmente racionalista, y las otras diciendo, no, que el rol de la sociedad. Entonces el criminal pasaba a ser un libertario. Libertario en términos de izquierda, no libertario de derecha. Me refiero al libertario como los libertarios del siglo XIX, ¿no? Entonces no es así. Un criminal no es un libertario, ni es un agente de cambio social. Es alguien que principalmente está atravesado por una contingencia de violencia muy fuerte, que no tiene empatía, porque no la puede tener, porque nunca aprendió a ser empático, porque nunca le enseñaron, nunca pudo ser empático, y que necesita ser asistido. Entonces, el restaurativo tiene que ver con eso, no con dejarlo a la deriva, como decía, no, total lo dejamos, bueno, listo, ya está, no. A ver, algo hay que hacer. Y en la medida que hacemos algo, las cosas cambian. Yo lo he visto, sí, lo vi. ¿Dónde lo vi, por ejemplo? Bueno, en los grupos de recuperación. Yo colaboré un tiempo con la Asociación Argentina para la Prevención de la Violencia Familiar, que es una organización, una ONG, una fundación que está acá en Buenos Aires, atrás del Congreso, en la zona del centro de Buenos Aires, y venían con probation muchos. Mucha gente venía voluntariamente, asumía su violencia, porque eso depende del grado de trauma y de maltrato. Vos a veces tenés posibilidad de discernir y a veces no tanto, pero en otras, porque hay jueces que trabajan muy bien, hay jueces que son impecables para trabajar, que tienen una mirada holística y completa y profunda y muy profesional. Entonces mandaban a hacer la probation ahí a la persona. Entonces, ¿qué le decía? Bueno, mire, usted tiene que ir ahí, lo obligaba. O sea, ahí había una especie de justicia punitiva. O sea, bueno, usted tiene obligación de ir todos los lunes a hacer el tratamiento y yo quiero un informe. Es decir, la organización hacía un informe que él tenía que presentar después, que era parte del proceso judicial. Bueno, gente, ¿cómo venía? ¿Cómo se imaginan que puede venir una persona obligada a trabajar su violencia cuando primero no se hacía cargo de su violencia?
¿no? La víctima. No, bueno, obviamente venía maldiciendo, diciendo malas palabras, quejándose. Y cuando llegaba al centro, se le hacía la entrevista de admisión, generalmente era o un psicólogo, un antropólogo, o podía ser un sociólogo, o en alguna disciplina humanista, o algún counselor. Y dice, bueno, está bien, no, pero yo no voy a hablar, no voy a hacer esto, yo no voy a colaborar, porque acá me mandan, yo vengo para cumplir un requisito judicial, qué sé yo, perfecto. Yo no tiene por qué hablar, pero siéntese y escuche. Esto era a las 6 de la tarde. Ese mismo día, a las 11 de la noche, cuando estaba la persona había empezado a hablar a las 7 de la tarde, a las 11 de la noche y seguía hablando. No se quería ir. Entonces, fíjense cómo cuando hacemos algo diferente y le damos la oportunidad, pero trabajando con la persona, o sea, hincándole el diente al problema, no haciendo que ver que mirando para otro lado el conflicto, y nos ocupamos de esa persona, lo cual implica que ayudarla a que se haga cargo de lo que hizo. Porque no es que se dice, pobrecito, vos no, está bien. No, no, se haga cargo. O sea, dañaste a alguien. Y ese daño que vos hiciste es un daño que está ahí, esa marca queda. Por más que vos no, quizás en ese momento no tenías la intención de dañarlo, pero esa marca, y esa persona, a partir de ahora que vos dañaste, va a quedar con esa marca. Entonces, y ahí surge, a medida que ellos van conectando, ¿no? Primero es una liberación en no ser juzgado en el sentido de no ser juzgado de forma desde la moral, ¿no? No ser tratado como un enfermo ni ser tratado como una especie diferente, sino el hecho de no juzgar es eso, que es lo que no hacemos en la mediación. Te doy la oportunidad porque considero que vos también tenés luz, pero te vas a hacer cargo de lo que hiciste. Tenés que hacer, y vas a reparar. Si no, no podríamos tener una justicia restaurativa. Bueno, estos temas van a volver, esto es una introducción a lo que, a cuál es mi posición, cuál es mi mirada sobre el tema. Me costó muchísimo, a mí me cuesta todos los días sostener esta mirada, porque por otro lado viene la parte, esta es la parte maquillada, ¿no? Yo me propongo todos los días mirarlo desde acá, pero también está mi parte autoritaria, ¿no? Que quiere eh, ejercer quizás, o soluciones que tienen que ver más con la punición, ¿no? Más con el tema, bueno, ¿no? Este, eh, entonces todo el tiempo cuesta más esta mirada, porque es muy difícil poder ver de una persona que daña, poder ver a un ser humano que es igual a mí, ¿no? Es igual a mí, es muy difícil. Y está bien que sea difícil, y está bien que nos cueste, y permitámonos a veces no poder hacerlo. ¿Alguien quiere decir algo? No sé si alguien abrió el micrófono para decir algo. Interrumpan, chicos, no. Yo hablo y pues empiezo a hablar y no paro después de hablar, pero eh, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Podemos disentir, por supuesto. Alguien me escribió al chat y no veo. Espera, a ver, me voy acá. Paula, bienvenida. Bueno, no te preocupes por la demora, bienvenida. Igualmente después vas a tener la clase siendo grabada. Así que después podés, si querés, ver la primera parte, pero igual estamos introduciendo la mirada, el enfoque que yo les propongo, pero que bueno, que es difícil, ¿no? Es difícil. Es más fácil el otro, el de hay que matarlos a todos, ¿no? Como a veces hay que entender también eso, ¿no? Hay que tratar de ser empáticos con estas cosas. Cuando mis vecinos ayer le entraron a la casa, quisieron entrar a la casa a la vecina. Y yo no le voy a pedir a la vecina, con el miedo que le dio eso, con la sensación de vulnerabilidad, que tenga esta mirada. No puedo. Entonces, si me dice hay que matarlos a todos, no me dijo eso, con una persona. Pero supongamos, vamos a hacer. Esto es ficción. Yo lo tengo que respetar eso, porque tengo que tratar de ser empático con eso. Entonces es muy difícil, fíjense todo lo que tenemos que ver. Ser empáticos con el criminal implica no estar de acuerdo, no apañarlo, no justificarlo, no, digamos, minimizar lo que hizo, sino poder entender por qué lo hizo, de dónde viene eso, para poder asistirlo en terminar con eso, ¿no? Nosotros no queremos más crimen, no queremos
Yo estoy harto de ver la inseguridad que tenemos en Buenos Aires, en Argentina. No sé cómo serán las provincias de ustedes, en las ciudades de ustedes. Sé que, por ejemplo, Rosario es un polvorín. Acá también, yo estoy en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y tengo una villa muy cerca, y bueno, con poca policía, y la inseguridad, y estamos cansados de la inseguridad. Entonces, también ese clima lo vamos a encontrar en las víctimas también. Entonces, la empatía es muy difícil, porque la empatía implica poder entender a las dos partes, ¿no? Poder entender sin tomar posición, porque ni estoy de acuerdo con el que hay que matarlos a todos, ni estoy de acuerdo con que vos no sos una víctima y te justificás, y entonces la única opción que tenés es cometer un delito. Hay otras opciones. No las ves, perfecto. Ahora, entonces alguien te las va a tener que ayudar a ver. Y ahí tenemos que trabajar. Tengo evidencias. Uno dice, bueno, dame evidencias de que esto es así. Evidencias. A ver, tengo una compañera, una asistente social, que yo quiero mucho y respeto mucho. Bueno, esas personas que están todo el tiempo formándose, hasta digo, bueno, pará de hacer cosas. Y trabaja en la cárcel de Ezeiza, en el tema de recuperación en violencia. Y tiene un grupo de trabajo ahí adentro. Yo no pudimos ir a verlo, íbamos a ir a verlo, y justo hubo un motín, que el día que íbamos a ir a, no de ellos, esto parece que estuviera borrando todo lo que dije, hubo un motín. Entonces no se pudo ver, en el 2019. Y, pero no este grupo, sino todo el otro grupo. Entonces este grupo con el que está trabajando, no sé cómo han reducido la violencia. O sea, han hecho unos progresos. Estamos hablando de personas estamos hablando de femicidas. Entonces, han hecho ahora, eso no quiere decir que van a salir, entonces sí, te voy a hacer salir libre. No, pero han hecho un progreso de desarrollo y de hacerse cargo de lo que habían hecho, de hacerse cargo. Y eso es lo restaurativo. En un contexto quizás clásico, pero entonces eso se tiene que poder reproducir. A eso me estoy refiriendo. Porque si yo, o si compañera no viera la luz en esas personas, no intentaría un trabajo de esas características. Pero lo han hecho a través del teatro, lo han hecho a través del arte, a través de ciertos recursos, pero sobre todo el poner el problema en el centro. Reconocer que dañé, reconocer que hice esto, y me hago cargo de esto, y me enfrento a lo que eso genera. Eso es importante, eso es el trabajo, me enfrento a eso lo vamos a ver también con Mimi Silver. Después les voy a dejar un link de Dropbox, lo tengo que buscar, pero se los voy a dejar, o les paso por mail y se los paso por mail. Hay un material, esto es optativo, el que quiere lo ve, el que no quiere no lo ve. Estos son recursos que yo les paso para el que tiene ganas, el que tiene tiempo. Todo lo que yo les paso extra no se evalúa, así que quédense tranquilos que no es que engrosa la evaluación. Hay un material que a mí me resultó significativo, se llama La máscara en la que vives. Es un material norteamericano que trabaja el tema de la criminalidad. Y hay una parte de ese material en donde está el trabajo de rehabilitación de criminales, pero de criminales de narcotraficantes, no es. Criminales con una historia y una carrera criminal importante. Ese material es muy lindo lo que hacen. Y lo más lindo no es tanto la técnica, porque nosotros estamos estudiando mediación, pero está bueno ver eh, cómo esto, uno puede encontrar evidencias de esto que yo estoy proponiendo, cómo ellos hablan de su experiencia y cómo hacen el cambio. Cuando alguien puede hacer un cambio así, es decir, si yo toda mi vida fui narcotraficante y trabajaba de sicario, y después cambio, yo puedo cambiar porque puedo reconocer la luz. Si no tuviera luz no podría cambiar, estaría predeterminado a ser un sicario toda mi vida. Y eso es horrible pensar, me parece, en esos términos. Es complicado, porque nos lleva muchas veces a ser facilistas y terminar justificando.
Pero bueno, este es el enfoque que yo les quería presentar. Ahora vamos a arrancar un poco con este resumen. Después, si quieren, se los paso este resumen, no hay problema. Está extraído de varios materiales de criminología, pero se los puedo pasar si quieren. Todo lo que yo tengo acá se los puedo facilitar. Mucho de esto está en el material del PowerPoint, no quise ordenarlo un poco más. Hay, digamos, yo voy a correr esto porque no puedo leer bien acá, si no voy a ponerlo, ¿dónde lo puedo poner? Acá en el medio. Bueno, voy corriendo. Fíjense que yo acá pongo una diferencia en lo que es el enfoque ahí está, el enfoque criminológico y el enfoque penal, derecho penal. No es que uno es mejor que otro, son miradas diferentes. Y cuando uno integra dos miradas diferentes, tiene una mirada mucho más compleja de la situación. Entonces, no es que hay que abandonar uno. Porque yo hice criminología, entonces vale el criminológico y, no, yo soy abogado, vale el derecho penal. No, está bueno tener los dos y poder ir mirando qué mira uno y qué mira el otro. El derecho penal se basa en el concepto de delito. Yo los uso como sinónimo, pero acá podríamos decir, bueno, hablamos de delito por un lado y después hablamos de crimen por el otro, ¿no? Son diferentes maneras de ver un mismo hecho. Y ahí, si ustedes hicieron quizás la formación básica de mediación, en algún momento habrán visto lo que es el construccionismo social o la ontología del lenguaje, y es esto, ¿no? Es que sucede algo y cada ser humano lo interpreta de forma diferente. ¿Esto qué sucedió? ¿No? Me rompieron el otro día para sacar la batería, me rompieron la parrilla del auto y tuve que poner una chapita. ¿Cómo lo interpreto yo? Desde la víctima lo van a interpretar de una forma, el mecánico lo interpretó de otra. Aunque en realidad yo como víctima no lo interpreté mucho mejor que el mecánico. El mecánico quería tomar armas y quería ya hacer justicia. Pero bueno, estaba vehemente mi mecánico con respecto y muy enojado por lo que había pasado. Estaba más enojado que yo. Pero entonces, verlo como delito, verlo como crimen, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, la idea es poder verlo de las dos formas. El concepto de delito tiene que ver con una mirada jurídica, transgresión, es una norma del derecho positivo para enjuiciarla. Esto es importante porque también implica dónde ponemos la víctima. Porque yo digo que eso que pasó es una transgresión a la norma. ¿Ustedes se acuerdan? Thomas Hobbes decía que la voluntad del soberano se expresaba a través del derecho positivo, ¿no? El soberano había un derecho natural o una ley natural que era anterior al soberano, y después el soberano, que era el que nosotros construíamos a través primero de asociarnos y después de sujetarnos. El soberano hobbesiano es un soberano, bueno, muy, muy autoritario, pero es esto, ¿no? Ese soberano que era una representación de nosotros, o era una especie de ente autorizado por nosotros éramos como los libretistas que creamos un personaje, ese personaje era el Estado. La voluntad de ese Estado era, ¿qué cosa? La ley. Entonces, el concepto de delito implica muchas veces sin tener un corrimiento a la víctima, porque ¿quién está ofendido acá? ¿Quién es el ofendido? Es el Estado. Porque si yo voy a evaluar un hecho porque si transgrede o no transgrede una norma, lo primero que puedo decir es que el Estado es el que se siente o no ofendido, porque si esto que pasó no transgrede una norma, no es delito. Entonces el Estado ahí dice, no, a mí no me ofendió, pase, siga de largo. Pero a lo mejor es que hice un montón de daño. Quizás no está tipificado como un delito todavía. Bueno, pasa con todas las cuestiones de género, ¿no? Que ahora se están tratando de puntualizar. Antes no se hablaba de femicidio, ahora se habla de femicidio, antes se hablaba solamente de homicidio. No es lo mismo un homicidio que un femicidio. Entonces, por supuesto que el concepto de delito va a ir cambiando, pero siempre el delito está anclado a una mirada desde la norma. ¿Y la norma quién la dicta? ¿Qué es la norma? La norma es la voluntad del soberano. Está bien, ¿no? Puede decir, bueno, la norma surge, ¿no?, de la expresión de la voluntad popular que se expresa a través del legislativo, pero sí, está bien, pero es el Estado. Lo que mide es esto, ¿no? Que eso que sucedió no haya, digamos, violentado el querer del Estado. Y
parafraseando a Rousseau, es querer nuestro también, ¿no? El querer, ¿no? Rousseau decía el querer siempre bueno de la voluntad general, pero del Estado. Entonces, fíjense cómo eso también va creando una forma de interpretar y una forma de mirar y de posicionar y pararnos nosotros sobre la cuestión de la justicia. No sé, bueno, al derecho solo le interesa abstraer el suceso delictivo delimitándolo a una sola intervención punitiva del Estado. Es un poco lo que le decía yo, porque el Estado también eh, a justicia a través de la sanción punitiva, tiene que ver con todo el aparato, que no hay que, bueno, no hay que abolirlo, o sea, no es que decimos basta de justicia punitiva, tiene que haber justicia punitiva. Yo creo que la base de separar a un criminal para poder trabajar con ese criminal es importante, ¿no? Bueno, no siempre el criminal puede estar en contacto con la sociedad. A veces tiene que estar en una, lo hablamos con Graciela Ferreira, que es especialista en violencia, que es la psicóloga que nos hacía el curso, y decíamos, ¿no? Esto de convertir los centros penitenciarios en granjas, con toda la seguridad que tiene que tener, porque tampoco hay que ser naif y decir dejamos abierto, no, no, no. Pero lugares donde las personas realmente se puedan socializar, pero que estén separados. O sea, vos tenés que cumplir una condena, cumplí tu condena, pero no en las condiciones que incluso que violan los derechos humanos como las que vemos muchas veces en centros penales en Argentina. Son terribles. Porque si no estamos aplicando el concepto de venganza, bueno, que se pudra en la cárcel, lo tal hizo esto, no, no, bueno, entonces está bien, pero no, yo te puedo entender a la víctima, pero si lo dice el sistema penal, bueno, estamos en el horno, porque en realidad yo lo que tengo que ver, y esto es un principio utilitarista, y el utilitarismo es un pensamiento, si se quiere, de derecha, liberal. A mí me conviene que esta persona se socialice, no es una cuestión filantrópica. Decir, bueno, no, yo amo a todo, amo a la humanidad, nadie ama a la humanidad, pero a mí como sociedad me conviene que esta persona salga resocializada, porque no quiero que me siga robando, no quiero que siga matando. Entonces, este, eh, esto implica también repensar el rol del patronato de liberados, ¿no? Que me acuerdo hace unos años había salido una nota en Canal 13 y hablaban este, que recién salían y todas las dificultades que tenían para poder integrarse nuevamente en la sociedad. Una nota al pie, el proyecto de Dall'Ansi en Estados Unidos, cuando lo vamos a ver, alguien me puede decir, no, esto es un proyecto hegemónico de imposición de un sistema de vida burgués. Si alguien lo mira desde ahí, si yo fuera un activista de izquierda diría eso, podría decir eso. Es totalmente efectivo porque la gente que sale, las empresas tienen contrato con Dall'Ansi para contratar a la gente que sale de ahí, para que tenga trabajo. Eso es maravilloso, porque vos tenés un restaurante de 5 tenedores donde el maître es alguien que sale del proyecto y tiene un trabajo y tiene la posibilidad de ingresar. Entonces no tiene la excusa de que como no puedo ingresar al sistema tengo que volver a la criminalidad. Entonces, muchas veces, hay ciertos discursos que no es que estén mal, pero que no nos permiten darle una solución concreta a una situación. Porque seguimos todavía en esa cuestión idílica, romántica, ¿no? Bueno, pero ¿qué es peor? ¿Eso o es peor? O dejarlo, la persona sale, no encuentra laburo, nadie y no puede, no puedes volver al sistema. Entonces, ¿qué tiene que ir? Bueno, yo ya lo estoy forzando. Ahí sí, le doy la razón a la criminología crítica. Que dice, no, la sociedad lo está forzando. Bueno, ahí sí. Entonces, me estoy yendo un poquito por las ramas, pero este tema da para irse, ¿no? Por eso después ustedes, por favor, eh, intervengan y puntualicen para yo no irme por las ramas con situaciones. Bueno, el derecho es oriente. Entonces, ahora voy un poquito al otro cuadro. La criminología habla de crimen, por decirlo así, o mejor dicho, de acto antisocial o de conducta desviada. También es una digamos, es una definición que implica cierto control social, porque ¿qué es desviado? ¿Qué es una conducta? ¿Quién determina qué conducta es desviada? ¿La religión? ¿La sociedad? ¿El Estado? ¿La escuela? ¿Quién me dice que esto es desviado? ¿De dónde me posiciono para decir que esto es desviado? Yo no quiero ir a un relativismo absoluto que más que construir va a destruir, pero bueno, digamos que la sociedad, y acá aparece el control social
informal, es la sociedad, ¿no? Siempre hay cuando nacemos y nos socializamos, no hace falta que nos lean un código, ¿no? Mis alumnos me piden a veces que les mande códigos de ética para seguir al pie de la letra. Vos sabés lo que está mal y lo que está bien, o no lo sabés. No te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque hay un control social indirecto o informal que nos enseña qué es lo que tenemos, qué es lo que esa sociedad espera que hagamos, qué es lo que la sociedad prohíbe que hagamos, y qué es lo que la sociedad o sea, lo que nos permite hacer, lo que nos prohíbe y lo que nos obliga a hacer. Eso se llama lógica de significado de acción. Los que hicieron no sé si hicieron con nosotros la formación inicial, seguramente habrán leído a Bernard Peirce. Bernard Peirce nosotros damos un texto de Bernard Peirce donde él habla de la lógica de significado de acción. Eso, ¿no? ¿Qué es y eso es importante cuando vamos a negociar. Saber las partes, qué están obligadas, qué sienten que están obligadas a hacer, qué sienten que es lo que no pueden hacer, y qué sienten que es lo que les es permitido hacer, ¿no? Entonces, la sociedad impone, entonces por eso es mucho más completa, más abarcativa el concepto de crimen que el concepto de delito, porque siempre hay una gama de conductas, todas las conductas están reguladas por la sociedad, salvo que sean conductas que van surgiendo nuevas, pero automáticamente la sociedad, por lo general si son nuevas, la sociedad ¿qué hace? Las pone al margen, ¿no? Empieza a mirarlas ahí como diciendo, bueno, a ver, ¿esto qué es? Entonces, cuando hablamos de crimen, englobamos un montón de otras conductas que no necesariamente estén tipificadas en el delito. Después sí, a lo mejor con el tiempo, bueno, los juristas se ponen a pensar y dicen, bueno, esto vamos a empezar a crear leyes que contengan, por ejemplo, una cosa que no están, a ver, había un tema con Internet, yo no estaba tipificado del todo, pero que yo no me acuerdo si era el tema de derechos de autor, o si no me acuerdo qué cosa era, ahora me agarró una amnesia, pero que no estaba tipificado, bueno, algo que no estaba tipificado, había laguna, bueno, pero para la sociedad era un acto desviado, porque producía una situación de daño, ¿no? Entonces, entender al crimen como un elemento de la estructura social es entender al crimen como una conducta desviada que nos permite trascender el formalismo del derecho. No quiere decir que no nos quedemos con el formalismo, no quiere decir que descartemos el formalismo del derecho, pero si yo puedo ver esto, por supuesto que la mediación penal se va a aplicar a lo que se considera delito, pero si yo voy a trabajar la mediación penal en una escuela, a lo mejor sí pueda tener una mirada más desde la criminología, ¿no? Porque una cosa es la mediación que está estructurada en el sistema judicial, desde la ley, desde la fiscalía, bueno, todo eso, donde lo aplica a delitos, son lo que persigue la norma, lo que persigue el Estado. Ahora, situaciones que no constituyen delito no van a ir a mediación penal, pero sí puede ser que la estructura de la mediación penal la use yo en un centro comunitario y haga una especie de mediación penal sin ser una mediación penal formal, ¿no? A través de fuera del sistema judicial. Se utilizo las formas de la mediación penal para trabajar entre la víctima y el victimario. De hecho, en la asociación hemos hecho mediaciones informales entre víctima y victimario, en casos de violencia, que están prohibidos, o sea, que no se pueden. Cuando estamos familia, lo primero que digo, no se puede mediar casos de violencia familiar en familia. Ahora, y lo que aplicamos es la mirada criminológica, no la mirada legal, jurídica. Casi no se usa la mirada jurídica. No importa si es un delito o no es un delito para nosotros, lo importante es el daño que causa. Entonces, en tanto eso, se hace la mediación. Otra cuestión también es que puede ser que el delito en sí haya producido otro daño, y ahí sí yo parto de una mirada desde el derecho penal en la mediación, porque estamos mediando este delito me hizo tal cosa, ¿no? Me estafó. Yo hago mediación empresarial y una empresa conocida están con este tema, ¿no? Una mediación empresarial donde uno de los socios estafó a la empresa y no pagó las cosas que tenía que pagar a la FIP y se las quedó, ¿no? La plata. Entonces, se está haciendo una mediación o un proceso de mediación penal de características empresariales. Ahí lo que se media es una cuestión del delito. Ahora, yo puedo empezar
pero ahora todo el daño extra que se generó y que quizás no está tipificado, bueno, también lo puedo llegar a mediar. Entonces yo puedo entrar como mediador formal mirando la causa o el hecho desde el derecho, decir, bueno, ver bien qué delito es, ustedes lo saben muy bien esto porque es la profesión de ustedes, pero también tiene una mirada criminógena. Decir, bueno, está bien, pero y aparte de esto, este es el delito, pero ¿qué otras cosas también están dentro de este conflicto en tanto configuración? Hay un daño mayor, también, otro tipo, quizás también los pueda llegar a trabajar, sin salirme del esquema del derecho, que es el que me pide, ¿no?, la formalidad. Entonces, cuando hablamos no hablamos ya de delitos, sino hablamos de estado, sí, de delitos, sino hablamos de estados criminógenos, que sin encontrarse tipificados como delitos, constituyen una predisposición, un riesgo, una inclinación más o menos acentuada que inducen al individuo a delinquir. Esto es una definición de la criminología. Es decir, hay estados, hay situaciones, hay configuraciones que, digamos, no es que generan directamente el delito, pero que sí contribuyen. No es que ser alcohólico implica ser criminal, porque hay muchos alcohólicos que no lo son. ¿No? El otro día hablaban de, por ejemplo, la ciclista que atropellaron en Palermo, ¿no?, al principio de año, que la persona venía no sé, 200 kilómetros por hora por la bicicenda y drogado. Es un criminal. Es un criminal. Quizá no salió con la intención de matar a alguien, pero la misma negligencia lo hace un criminal, ¿no? No sé quizás cómo lo tipifica el derecho, pero a nivel social es considerado un criminal. Posiblemente la justicia también lo tipifique así. Ahora, venían drogados. Ahora, el hecho de ser drogadicto no lo hace un criminal. No es que la drogadicción te lleva. Esto es ha habido una construcción de la drogadicción como que la drogadicción generaba criminales. Pero el criminal que es adicto es un criminal. La adicción ahí sí potencia la criminalidad, pero no quiere decir que la adicción sea un criminal. O sea, es un estado criminógeno. O sea, si en ese estado ese individuo, aparte de eso, tiene una adicción, bueno, eso va a hacer que el hecho sea más complejo todavía, porque está atravesado por una adicción. La vagancia, la prostitución, ¿no? Son, digamos, estados en donde, bueno, hay más vulnerabilidad al crimen, pero no quiere decir que de estos estados salgan criminales. Puede ser que no, pero son estados de vulnerabilidad. Vamos a hablar, hablo mucho uso un término que es vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Siempre cuando hago una nota al pie, cuando uno dice que un acosador sexual o un predador sexual elige a ciertas características de víctima, no es que la víctima provoque, porque elige a una y otra no. ¿Por qué elige a una y a otra no? Porque tiene algunas características esta persona que no las tiene la otra. ¿Por qué? Porque esta persona es vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque tiene una historia de acoso, seguramente, o una historia de abuso, que la hace vulnerable a un predador sexual. Porque si no, si yo digo que es una víctima que provoca, estoy culpabilizando a la víctima de algo que no tiene culpa. Por supuesto que la víctima hace algo, pero porque es vulnerable. Por eso es elegible. Esto ustedes van a encontrar en la victimología, en el abordaje victimológico, que se habla de víctima que propicia o propiciatoria. Bueno, eso es un concepto, a mí me llevó mucho tiempo, fueron discusiones, y un día le pregunto a Ferreira, que todo el tiempo trabajando con víctimas, digo, por favor, aclarame esto, porque yo sé que la víctima algo hace, pero no es culpable. Yo lo presento así, parece que estoy culpabilizando. Es lo mismo que la chica que va a hacer la denuncia a la comisaría y la policía la culpa a ella, ¿no? Y la doble victimiza todavía. Dice, no, porque vos no tenés que usar el término, te conviene usar el término vulnerabilidad. Yo soy vulnerable, por lo tanto, tengo una vulnerabilidad producto de mi historia y eso hace que esta persona me elija a mí y no elija al otro. Y eso es una cuestión que se hace de forma inconsciente, de forma emocional. Entonces,
vamos a usar mucho la palabra vulnerabilidad, a pesar de que yo acá quizás les voy a presentar la tipología clásica, la de Mendelssohn, ¿no? Y algunos más. Pero siempre que hablamos de algo que la víctima tiene o que trae y que hace que conecte con esa situación de criminalidad, es la vulnerabilidad de esa víctima. Por lo tanto, lo hace más víctima todavía. Lo mismo ocurre con los niños, con todas las personas que son vulnerables. Si no, estamos aplicando un concepto de lo que es la víctima dogmática, que también está acá en la punta, aparece, y termina con la víctima dogmática, termina responsabilizando a la víctima de o sea, como que la víctima construye el hecho criminal con el criminal. Entonces, eso me parece que es muy, muy peligroso. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Acá hay algunas cosas, algunos agregados que yo no saqué, perdón, pero bueno, esto es cosas que vea que quería meter, pero después no puse. Bueno. Uno es más formal, ¿sí? El enfoque es más racional, es formal, es abstracto, porque ya no piensa en el hecho en sí, sino lo que hace es abstraer una norma que es general, ¿sí? La norma es general, a pesar de que, bueno, por supuesto que en la aplicación siempre se ve la contingencia, pero bueno, suele ser general y suele aplicarse al deber ser, lo que debería ser, ¿no? No lo que es. Mientras que la criminología tiene una mirada más empírica, ¿no? Más aparte de lo que es para concluir, ¿no? O sea, no plantea un deber ser. Bueno, las dos son interesantes, las dos, porque el deber ser también es importante. Creo que es lo que tendría que ser a nivel de la sociedad y qué es lo que es realmente, ¿no? Cuando hablamos del deber ser, en términos de la filosofía, hablamos de la moral. El deber ser es la moral, lo que tiene que ser, la moral, la ley, lo que dice la ley. Está cerca de la moral, ¿no? Es parte de la moral. Y el deber ser, y lo que es la moralidad, lo que hacemos, lo que la gente hace. Un montón de prohibiciones. Cuando yo estudiaba teología, nos decía una profesora que yo tenía del Antiguo Testamento, decía, nadie prohíbe algo que no se practica. Entonces, nosotros veíamos que en la Biblia estaban prohibidos los sacrificios humanos. Y estaban prohibidos los sacrificios humanos porque la gente realizaba sacrificios humanos. Si no, no se prohíbe algo que no se practica. Entonces, cuando nosotros vemos el código legal de algo, y nosotros estudiamos el código legal que aparecen en los escritos bíblicos, bueno, veíamos que un montón de leyes tenían que ver con las que, y ahí nos dábamos cuenta de lo que la gente hacía, que no tenía nada que ver. Me miraba la ley y decía, uy, qué ley, pero qué prolijito, ¿no? Que todas las que ordenada que es la sociedad. Pero no, eso me está diciendo que si hay tantas leyes para esto, quiere decir que había un problema con eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos miradas, ¿eh? La ley y por otro lado lo que la gente hace. Bueno, voy un poquito más rápido para no aburrir tanto con esto. Acá están las fuentes donde pueden, y algunos libros, algunos textos. Acá fíjense, aparecen el que ustedes tienen de mediación penal. Hay algunas cosas de Palacio Pamanes, tiene un trabajo muy interesante, presentado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México, que hace todo un resumen. Después, si a alguien le interesa esos libros o esos artículos, se los puedo pasar. Bueno, a ver. Preguntas, no sé si alguien quiere comentar algo o compartir algo. Paso aprovecho de descansar un poquito de hablar. Díganme cuando quieren hacer el corte, cuánto tiempo. Mm. Yo hablo, pero no quiere decir que no me pueden cortar cuando hablo, ¿eh? No. Yo cuando veo que alguien prende el micrófono o hay algún ruido, paro para que ustedes puedan intervenir. Por más que yo esté dándole así, no hay problema. Cuando abren el micrófono yo me sujeto un poco para no hablar tanto. Bueno, un poco el material también recreaba algunos conceptos.
que quizás vale la pena repasarlos un poco y vamos a ver cómo ir aplicándolos. Lo que tenía que ver con... Tenemos 3 tipos de justicia. La justicia punitiva, la justicia transitativa. Me cuesta, hoy me salió bien, porque a veces me cuesta transitativo. Así, empiezo a tartamudear, digo transitativo. Punitivo, transitativo y la justicia restaurativa. ¿Sí? Son 3 justicias que en algunos casos se pueden dar en diferentes procesos, pero que bueno, en algunos puntos tienen algunas contradicciones. La justicia punitiva es, si se quiere, más antigua, más moderna que la justicia restaurativa. Pueden convivir ambas justicias, yo puedo tener un sistema restaurativo y punitivo al mismo tiempo. No. Ya cómo implementarlo, bueno, implicaría repensarlo, ahí uno se tendría que tomar tiempo y ver cómo se puede implementar, y ahí el derecho tiene mucho para aportar. Pero la justicia punitiva surge, es una justicia, digamos, del Estado moderno. A eso llamamos justicia punitiva. Uno podría decir, bueno, la justicia que ejercía el señor feudal en los tribunales, el derecho de ban, por ejemplo, los señores feudales también, no había nada restaurativo, era punitivo. Sí, pero era un derecho que tenía que ver más con lo privado y era un derecho que tenía que ver quizás más con la venganza. Cuando hablamos de punitivo estamos hablando del Estado-nación y la dominación racional, legal, en términos de Max Weber. Entonces, vamos a marcar como un inicio de la justicia punitiva, que bien, uno podría ir también al derecho romano, a Grecia, a Roma, sí, podríamos haber puesto también, pero vamos por una cuestión metodológica, a marcar como un inicio acá, aunque vamos a encontrar en esas organizaciones sociales también mucho de un aparato también de justicia parecido, ¿no? Había tribunales, había todo un corpus del derecho, el código justiniano, el antiguo código de Hammurabi en Mesopotamia, ¿no? Y ahí aparecían como, digamos, anticipan lo que van a ser los códigos legales, pero vamos a hablar de la cuestión del Estado-Nación y de la modernidad, más que nada. Aunque esto es debatible, ¿eh? Uno puede decir, no, pero ¿por qué no poner también lo otro, ¿no? ¿Por qué no hablar también? Podría ser, ahora pensándolo, podríamos haberlo puesto también. Monarquías absolutas, ¿no? Y la creación del derecho penal. Con el Leviatán, yo puse a Thomas Hobbes, pero hay Grocio, Bodin también podríamos haberlos incluido. El Leviatán, digamos, es quizás una obra que empieza a iniciar esta cuestión, ¿no? De crear esta idea de un Estado que se pone en el centro, ¿no? El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima. Esto es Weber, ¿no? La dominación formal, legal. Entonces, si yo tengo para mí el derecho de la coacción física también legítima, tengo el monopolio de la violencia, bueno, también tengo el monopolio me puedo adjudicar el rol de víctima también. Eso es lo que empezó a pasar cuando el Estado tomó para sí, ya no eran las familias contra las familias que tenían derecho a vengarse, ¿no? Ni los señores contra otros señores, sino que ahora había un Estado, un ser artificial creado por la comunidad que tenía ¿no? Esto es bien hobbesiano, cedemos al Leviatán esa violencia personal que había en el estado de naturaleza. Entonces, Hobbes se ve muy bien. En el estado de naturaleza, el hombre es el lobo del hombre, nos matamos, tenemos el derecho a preservar nuestra vida, tenemos el derecho a la libertad, bueno, tenemos una serie de derechos naturales, pero esta situación de vulnerabilidad constante y de inseguridad hace que no sea seguro, entonces pactamos, entre todos nos damos cuenta, esto es bien racional, ¿no? Esto es lo que todos estudiábamos cuando estudiábamos filosofía política,
y creamos este Leviatán, ¿no? Los actores autorizan, como autores autorizamos, ese es el término que usa Hobbes, a crear esto y le depositamos ese monopolio que tenía cada uno. Esto es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Que piensa que todavía sigue teniendo ese monopolio de la violencia. No voy a hacer una clase de filosofía política porque después ese monopolio en cierta forma vuelve al individuo cuando el Estado no puede cumplir, pero me voy a quedar con eso, lo dejamos de lado. Entonces, el Estado entonces ahora es algo que según Hobbes, bueno, la comunidad decidió. Nota al pie, David Hume decía que en realidad esto era falso, ¿no? Que era una falacia, porque yo no decidí nada, dijo Hume, ¿no? Cuando critica al contractualismo, Hume dice, bueno, ¿en qué momento decidimos esto? ¿Cuándo firmé? ¿Dónde está la firma? Bueno, es interesante el trabajo de Hume sobre estas cuestiones de la crítica al contractualismo y a la idea del contrato, pero bueno, eso ya para otra materia. El Estado es el único que detenta el derecho de coacción. Es una relación de dominio basada en la coacción del hombre sobre los hombres. La legitimidad del Estado se basa en la asociación que involucra una relación de dominio, que implica el orden. Estas son definiciones que fui tomando. Pero acá tenemos relación de dominio, asociación por un lado, pero también sumisión al Estado, ¿no? Y la legitimidad del Estado. Esta legitimidad del Estado es este gran problema que viene a resolver, tratar de dar respuesta a la obligación penal, es que el Estado, es legítimo que el Estado me interpele por una falta cometida, pero en realidad es la víctima la que... Mira, un caso nos pasó a nosotros con una mediación. Esto tiene, puede ser, bueno, la mediación penal, pero uno va a mediación comunitaria y también aparece. Me acuerdo una mediación comunitaria, o se estaba armando el clima de una mediación comunitaria. Había un problema con la rotura de unos caños acá cerca donde yo vivo, y porque se rompían caños porque estaban haciendo una obra pública, entonces la empresa pública rompía todo, los vecinos no tenían agua, se le estaban rajando las casas, qué sé yo. Y había una empresa que no podía sacar los camiones por el lucro cesante y otras que tenían lucro cesante y los vecinos. Entonces estaban armando para ir a una mediación penal en la Defensoría del Pueblo para poder llegar a un acuerdo. Entonces, pero habían hecho una serie de denuncias a la municipalidad. Entonces venía la municipalidad y decía, bueno, sí, ya hemos tomado notas, que yo le vamos a hacer una multa. Y recién lo miraba la casa y tenía una rajadura ahí, decía, bueno, pero yo tengo una rajadura acá. Sí, sí, no, pero le vamos a hacer una multa. Y yo le pregunto, disculpa, ¿y la multa a quién le sirve? Porque vos con la multa, ustedes van a venir a arreglarle, con esa plata, ustedes van a venir a arreglarle la casa al vecino. No, no, porque en realidad así hace la burocracia. Entonces, ¿la multa a quién beneficia? A la municipalidad. La municipalidad se enriquece, pero que seguía dañado era el vecino. Entonces, la casa se le iban a arreglar cuando fuera una mediación y negociara con la empresa. Entonces, ahí yo pude ver bien esto del corrimiento de la víctima. Y la cara de los vecinos, como diciendo, ¿y a mí qué me importa que vos cobres una multa? Si a mí con eso no me arreglas el problema. Entonces, muchas veces asistimos a esto, ¿no? Que el hecho de aplicar una pena, no necesariamente, a veces sí, la víctima se libera cuando ve que hay, porque también está la otra cosa, no hay justicia, ¿no? Nosotros hemos llegado a tal punto que ante no haber justicia nos contentamos con la pena. Esto también hemos devaluado, o sea, hemos convertido, le hemos dado una función restaurativa a la justicia punitiva. Bueno, pero me conformo con la pena, porque por lo menos, no sé, pero en realidad la restauración es otra cosa. Y después vamos a ver para qué sirve toda esta restauración a nivel psicológico. Entonces, la restauración es otra cosa. Pero bueno, eso es lo que uno ve y cómo va surgiendo esto, ¿no? El orden administrativo y jurídico sujetos a cambios por la legislación, un aparato administrativo, autoridad legal, bueno, esto es lo que todos sabemos, que hemos leído de Max Weber, esos son textos de
la facultad, ¿no? Siempre aparece ahí Max Weber, y no hay nada nuevo acá. Entabló lazos estrechos con el desarrollo del capitalismo. Bueno, esto también, porque la racionalización del Estado venía conforme a la racionalización de la economía, ¿no? El auge del capitalismo y demás. Entonces hablamos de un derecho racional. Por eso nosotros vamos a ir a un derecho que es más empírico que racional. Es un derecho porque el derecho racional se termina separando de la sociedad, se separa de la gente. Y los procesos restaurativos lo que hacen es volver nuevamente a el aquí y ahora de las personas. El derecho racional ofrece garantías sobre las reglas de juego imperantes y permite una calculabilidad que resulta precisa para la gestión empresarial capitalista. Como esto, el cálculo capitalista se aplica ahora también a las cuestiones que tienen que ver con el derecho y con la aplicación de la justicia. Bueno, vamos a ir cerrando ahí para no hacérselos muy largo. Después yo les paso este resumen, si quieren, están un poco los textos, lo que aparece. Para resumir, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué de esto es significativo para alguien que se forma en mediación penal? Pues si no se te convierte en un curso de filosofía política, y no quiero hacer eso, es el olvido de la víctima, ¿no? Es decir, cómo pasamos de un principio de legalidad a un principio de oportunidad, ¿no? El principio de legalidad es la base del estado, típico estado racional moderno, que ahora obviamente, por supuesto, hoy tenemos que ver el Estado desde un lugar distinto, pero toda infracción a la norma estatal, en tanto ofensa al soberano, esto no es ofensa a la víctima, ofensa al soberano, esta es la definición del principio de legalidad, debería ser perseguida hasta las últimas consecuencias ex officio per inquisitionem. Bueno, está latín, términos latinos, dejémoslos de lado, términos latinos, pero lo que me quedo es la ofensa al soberano. Es decir, que esto implica el olvido de la víctima. Es decir, a partir del principio de legalidad, también contribuye a ordenar, pero también a correr. Entonces, eso es lo primero que empezamos a repensar desde la mediación penal. Empieza así, ¿no? Es decir, empieza, bueno, trayendo nuevamente a la víctima al proceso judicial. También uno podría decir, bueno, pero también debería haber una centralidad en la víctima en el proceso punitivo, ¿sí? Y compaginar un poco esta cuestión de que es ofensa al soberano, pero que la víctima también, o sea, tendría que estar compartiendo el espacio, tanto el soberano, en tanto quien garantía de la norma, y la víctima. Pero bueno, también eso podríamos pensar desde ese lugar. Entonces, el olvido de la víctima está mediatizada por un superior interés público estatal y exclusión de la víctima del sistema penal. Tanto es así que a veces la víctima ni siquiera sabe cómo va la causa. O sea, es como que vos, esto pasa en los delitos que son delitos menores, hacer las denuncias y no sabes qué pasa después, ¿no? Nadie te avisa qué pasó con eso. Bueno, hay características que produce el olvido de la víctima. El Estado desplaza a la víctima, esto lo vimos por esto de la ofensa al soberano. Acá, esto de la ofensa al soberano, la base filosófica la encontramos en la voluntad general, en el contrato social. Me olvidé de poner el nombre de Rousseau, pero bueno, todos ya lo saben, de Rousseau, la voluntad general, con un concepto de soberanía parecido al Leviatán, etcétera, 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 es la base, ¿no? Como era el contractualismo, empezó de origen también a una mirada que después trata de resolver la victimología moderna. La degradación progresiva del acusado a simple... Acá también, entonces, porque yo lo puse con la víctima esto, pero en realidad afecta tanto a la víctima como al victimario, ¿no? La degradación progresiva del acusado, del victimario, al simple objeto del proceso, es decir, la deshumanización del proceso, ¿no? Esto también es algo que la mediación penal viene a corregir. La mediación penal es un proceso humanizante, no es un proceso cosificante, ¿no? Donde vos te quedas alienado de tu condición humana. El victimario es un ser humano y la víctima también es un ser humano. Ambos son seres humanos que pertenecen a la misma especie. Por eso esta mirada humanista, que yo les decía, de ver al ser humano como per se, el ser humano como un ser de luz, ¿no? Más allá de
bueno, que uno es víctima y otro es victimario, y eso era lo complejo. ¿Por qué? Porque si no hay una reducción a la persona a un objeto, ¿no? Se lo deshumaniza. O yo creo que, ya sea que lo justifiquemos como hacen algunos, como aparecen en algunos profesionales, o en algunos políticos que terminan justificando todo y parece ser que un poco más le vamos a dar una indemnización a los criminales Eso lo deshumaniza también. Yo creo que también es un proceso deshumanizante. El hecho de, porque no lo estás tomando en su dimensión de ser humano que tiene la capacidad de hacerse cargo y de ser responsable. Entonces lo tomás como si fuera una cosa que tiene ciertas características, como una vasija mal hecha, ¿no? Defectuosa. Y de la otra forma también es un objeto, ¿no? Es un objeto que se lo deposita en un lugar. Ambas, ya sea la justificación y el amparo y apañar a los criminales, como también la otra, los dos extremos. Seguramente ustedes han estudiado a Václavic. Paul Václavic dice en el libro Cambio que si yo tengo A como problema y hago menos A, tanto A como menos A generan siempre lo mismo. Los opuestos forman parte de una misma totalidad. Es decir, ambos opuestos deshumanizan. Entonces, es una forma también de poder romper con esa cuestión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando surge el derecho punitivo, lo que viene a responder, porque también hay que verlo en su contexto, no es lo mismo el siglo XVII que el siglo XXI, viene a tratar de, digamos, resolver el problema de la justicia medieval, donde había venganza privada, la guerra, el tema de ¿no? Esto que dice acá, ¿no? Que los dos contendientes podían resolverlo mediante la transacción o pacto. Esto es lo que vamos a tomar del derecho germánico, porque esto es un poco, es mediación también. Entonces, se opone a esto para ordenar. Sin embargo, nosotros vamos nuevamente ahora a algunas estructuras que pueden aparecer en el derecho germánico. Pero sobre todo, la justicia restaurativa va a retomar elementos de las organizaciones sociales más simples. Después podemos hacer una introducción de dónde surge eso y por qué. Bueno, una nueva forma, y ahora voy a ir cortando un poquito, no sé qué hora es. Uy, si voy a cortar, vamos a cortar 2 minutos. Surge una nueva forma de justicia, ¿sí? Que emana del contractualismo y se fundamenta en el acto por el cual los ciudadanos, a través de un pacto de sujeción, autorizan, en tanto autores, al Estado, al soberano, a representar su personalidad, transfiriéndole la soberanía. Esto es lo que dice Thomas Hobbes. Es ahí lo vamos a ver después, la despersonalización del conflicto. El conflicto no es entre dos personas, sino que es un tema del Estado, es una transgresión al Estado. Bueno, si les parece bien, si están de acuerdo, podemos, son las 8 menos 7 casi, cuarto. 8 menos cuarto. ¿Quieren cortar hasta las 8 y hacemos de 8 a 9 lo que nos resta? Dale, Juan Dale, Manuel. dale, me parece Sí, bien, 15 hacemos, minutitos, como para ir a calentar el agua del mate. ahí está, pues, yo sabía que yo tengo acá el agua, todavía tengo un poquito, pero ustedes, el que quiere calentar agua para el mate, o café, lo que sea, así pueden ir al baño también. Y después, bueno, tenemos una hora, si alguien tiene algún tema, algo que quieran trabajar, que lo que estuvieron leyendo también lo podemos hacer, no tengo por qué seguir estrictamente este orden de clase, así que bienvenido, lo que quieran traer, a la horita que nos queda. Si no, seguimos con este enfoque, pero me dicen cualquier cosa. Dale, dale, Bueno, perfecto. yo voy a salir un poquito de compartir, así puedo. Ahí está. Bueno, lo que sí no se. Para los que llegan más tarde, no se desconecten. Apaguen el video y la cámara, porque si se desconectan, quizás después no pueden entrar o les cueste entrar. Entonces, para evitar esto, yo voy a detener la grabación. Después alguien me hace acordar que grabe, porque el otro día me olvidé y hice la otra mitad de la clase sin grabar. Entonces, detenemos la grabación y volvemos a grabar de nuevo. Así que yo detengo ahora.